Esas fueron las palabras que utilicé la semana pasada cuando estuve en el pueblo indígena de Periama Guyama para decirle lo feliz que estaba de estar de regreso. Eso es un dialéctico de Arcuna en los pueblos indígenas de Guyana, donde estuvimos hace una semana. Resulta difícil que se pueda llegar desde lo más profundo de la selva hasta Benton en tan solo unos días. Es difícil de creer. Nos fuimos, dejamos los Estados Unidos y fuimos allí solo para comenzar el año escolar. En nuestra academia, cuando comenzamos hace casi 30 años, tenías que volar durante 2 horas en un avión y luego 5 horas en una canoa. Y eso fue lo que hicimos para llegar allí. Y esa tarde tuvimos una reunión con todo el pueblo, el capitán del pueblo, el jefe, todos los aldeanos, los miembros de la iglesia, los estudiantes, los padres. Todos estaban allí preocupados porque ellos tenían algunas inquietudes concerniente al año anterior y no siempre estaban de acuerdo con todo, aunque yo estaba en contacto regularmente con la administración, pero realmente no vieron mi cara. Así que yo estaba detrás de escenas, así que este año estaban preocupados, entonces mi esposa y yo decidimos ir y pospusimos nuestro viaje a Bolivia. Bajamos, hicimos el viaje de 2 horas, hicimos 5 horas en canoa, llegamos justo a tiempo para tener la reunión y entonces tuvimos la reunión y salió muy bien, se alegraron de volver a vernos y le prometimos que volveríamos en noviembre, en febrero y que nos aseguraríamos de que si durante el año escolar tenían algún problema lo solucionaríamos, pero les aseguramos que la escuela continuará abierta como de costumbre, excepto que no tendremos estudiantes de día, solo estudiantes del dormitorio. Hemos aprendido una lección. Los estudiantes externos a veces vuelven a casa y miran videos. Algunos padres beben alcohol y hacen otras cosas y luego regresan y quieren pasar un día entero en la escuela cristiana. No funciona. La escuela diurna no es la mejor manera de enseñar a los niños y de brindarle el entorno espiritual adecuado. Entonces volvimos a donde empezamos con los dormitorios y ahora este año solo tenemos estudiantes de dormitorios en lugar de estudiantes de 60 días. Estábamos yendo a aceptar solo 20, pero el comité ejecutivo aceptó 28, así que están apilados como leña, pero de esa manera puedes tener el culto matutino, tener tu horario de trabajo, tener tu horario de estudio. Algunos pueden trabajar en la cocina, algunos pueden trabajar en la granja, algunos en la construcción y finalmente tendrán su sala de estudio por la tarde y realizan sus actividades habituales. Tenemos nuevamente el culto por la tarde y luego a la cama. Así que volvemos a empezar por la mañana a las 5:30. Entonces, eso es lo que fuimos a hacer allí. Y comenzamos las clases aquí la próxima semana. Así que estamos agradecidos de que Dios nos haya dado la oportunidad de ir por una semana. Fue agradable regresar al área donde servimos durante 7 años y ver a toda la gente nuevamente. Siento pena por los misioneros que pasan años de su vida sirviendo en un área y cuando regresan, nunca vuelven más. Y nos sentimos muy privilegiados de poder volver a ver a los ancianos. Por alguna razón, las personas que conocíamos hace años, a todas se les está yendo el pelo y se les está poniendo gris. Y no sé por qué, están envejeciendo. Simplemente es difícil de entender. Pero 30 años después, 25 años después de partir, la gente simplemente ha cambiado un poco. Y los niños ahora son padres adultos, están casados y tienen sus propios hijos. Pero fue una alegría volver. Solo quiero consultar con nuestros hermanos españoles. Tenemos un... ¿Están con traducción todos? Pero, ¿ustedes no entienden el inglés? ¿O están entendiendo? Ok, pero más o menos, ¿está bien? Ok, están intentando. Ok, muchas gracias. Ok. Tenemos algunos visitantes que no hablan inglés con tanta fluidez, así que estamos contentos de que tengan traductor. Al menos le damos la bienvenida y feliz sábado a todos. Tenemos un mensaje sobre el miedo, o debería decir, falta de miedo en días de miedo. ¿Cómo no tener miedo cuando el mundo está aterrorizado?
cuando el mundo tiene miedo de las cosas que le sobrevendrán a esta generación. Y por eso, el sermón de hoy se titula Días de Miedo. Pero debemos caminar sin miedo a través de los días de temor. Y entonces les pido que inclinen sus cabezas conmigo mientras oramos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo por la bendita presencia del Espíritu Santo, la protección de los ángeles y la llenura de tu paz que pedimos hoy. Te damos gracias porque aunque el mundo vive en días de miedos, podemos caminar a través del fuego y no quemarnos. Podemos caminar por la inundación y no ser ahogados. No tener miedo de esas cosas que están por venir sobre el mundo. Y vamos a ver hoy, Señor, que tu presencia constante está prometida a tus hijos, pero hay condiciones y queremos aprender y queremos entender hoy cuál es tu voluntad para nosotros para que podamos cumplir la voluntad. Habla a cada uno de nosotros, ayúdanos a comprender el mensaje y hacerlo hablar a nuestro corazón y preparar nuestra mente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo 25, Jesús nos dio 3 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola del juicio, cuando todas las naciones serán reunidas delante de él y él separará las ovejas de los cabritos. ¿Alguna vez ha tenido ovejas? Algunos de ustedes tienen cabras. Además, ¿quiénes son más inteligentes, las ovejas o las cabras? Mucho más inteligente. Ahora sabemos por qué Jesús llamó a una oveja. Porque a veces somos bastante tontos, ¿verdad? Y no podemos serlo, simplemente no podemos encontrar nuestro camino a menos que un pastor esté siempre pendiente de nosotros. Las cabras saltan, entran, van, corren y regresan por la noche. Ellos pueden llegar a cualquier parte, las ovejas simplemente se quedan allí fuera y se pierden, a menos que un pastor las ayude a encontrar el camino nuevamente. Así que somos como ovejas descarriadas, se nos dice. Entonces, cuando comencé a criar ovejas y cabras, hice un experimento. Pensé que siempre podríamos intercambiar ovejas y cabras por maíz. Ya sabes, tenemos mucha tierra en Bolivia, entonces dijimos, vamos a criar ovejas y cabras y luego podremos intercambiarlas por la verdura que necesitamos. Y enseñará que cuidar a los animales es algo bueno, tienes que hacerlo, te enseña responsabilidad. Cuando Norteamérica se fue a las ciudades y dejó de vivir en el campo, ¿qué nos queda? Toda una generación de jóvenes que no saben trabajar. Estaban mejor en la granja. Todos los días tiene que cuidar a los animales y eso enseña responsabilidad. Pero una vez que vives en una ciudad, no tiene más responsabilidad que mirar a tu teléfono. Así que comencé a criar ovejas y cabras. Aprendí rápidamente que las ovejas son muy estúpidas y las cabras son mucho más inteligentes, pero por otro lado aprendí la lección de que por eso tenemos que permanecer cerca de nuestro pastor. Y como en la tercera parábola de Mateo 25 dice, el versículo 31 en adelante, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él y se siente en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y encerrará a los cabritos, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego él compara, ya saben, aquellos que visitaron, aquellos que alimentaron a los hambrientos, aquellos que visitaron a las personas en las cárceles y a las viudas. En cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron a mí. Así que, básicamente, nuestras acciones y nuestro cuidado por otras personas determinan de qué lado estamos. Si dices, bueno, no te vi con hambre, sino que cuando fui a ti, cuando tú estabas en necesidad, así como lo hiciste con ellos, también lo hiciste conmigo. Así que tenemos una división en curso hoy en día. No solo en nuestras iglesias, en cada iglesia. Y en el mundo hay división. La gente está eligiendo bandos hoy en día. Si eres cristiano u otra religión, estás eligiendo bandos. Si eres musulmán, si eres simplemente secular, todavía estás eligiendo bandos. Harás concesiones, cederás ante las presiones o harás lo que tu conciencia dice que es correcto. La gente está tomando decisiones. Salomón en Eclesiastés nos dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer
Y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Así que Dios ha asignado un tiempo para todo. Entonces, cuando la gente dice, bueno, no tengo tiempo. Bueno, vivimos en un mundo ocupado. Yo diría que tengo poco tiempo para algunas cosas que me gustaría hacer, pero Dios dice que para todo hay un tiempo. Si administra tu tiempo sabiamente. Esto. Parece que está ahí puesto. Déjame asegurarme de tenerlo en modo avión. Lo quité por un segundo. Déjame ponerlo en nuevo. Ok. Para que no vibre. Así que vivimos hoy en día en un tiempo de paz en nuestro país. Pero es un momento en el que podemos ver venir el conflicto, podemos ver la tormenta en el horizonte, podemos ver las tensiones que están aumentando, podemos ver las naciones enojadas, pero aún no ha llegado el tiempo para una confrontación mundial. Pero está viniendo y las naciones se están preparando y ustedes se están preparando y están tomando decisiones sobre de qué lado van a estar y cómo usar su tiempo, cómo usar sus recursos, qué van a usar, cómo van a estudiar la palabra de Dios, cómo van a compartir la palabra de Dios con otros. Si vas a inclinar la cabeza y ceder ante las presiones que te rodean, o vas a defender la verdad, aunque los cielos caigan. Cuando los cielos caigan, eso significa que tu postura por la verdad tendrá consecuencias negativas. ¿Vas a ser firme en tu deber como una aguja al polo? ¿Y cuáles son algunas de esas consecuencias? A veces se pierde el trabajo. A veces te despiden por defender la verdad. A veces te descompañeran por defender la verdad. A veces la gente simplemente habla mal de ti. A veces surgen rumores cuando uno defiende la verdad. Y a veces los púlpitos son lugares donde estás excluido, incluso si eres miembro de la iglesia. Acabo de llegar de Australia y en Australia tuvimos una boda. Mi nieta. Oficié con otro pastor la ceremonia de la boda de mi nieta. Y era una familia encantadora allí con la que he estado trabajando durante muchos años en los medios de comunicación. Nos remontamos a unos 20 años. Y fue agradable unir a las familias. Ahora nunca pensé que estaría relacionado con ellos, pero ahora lo estamos con la nieta. Pero lo descubrí. Descubrí que no se le permite el púlpito a pesar de que es miembro allí, porque predicó un sermón de la verdad presente una vez. Y eso implicó retrasar un mar y llamar: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y estaré con él. Y la declaración que Dios hace acerca de ser tibio y que vomitará de la boca, y eso no les gustó. Entonces le dijeron que ya no se le permitirá predicar ese mensaje. Ese es el mensaje por ahora, pero muchos púlpitos no se le permite predicar ese mensaje. Y si predica ese mensaje puede que te excluyan de algunos púlpitos. ¿Sabes por qué? Ese es nuestro problema. Nuestro problema es predicar la verdad. Y nuestro problema es despertar a la gente. Y que cueste lo que cueste, predique la verdad. Así que vivimos en un tiempo de paz, pero el gran conflicto está a nuestro alrededor. Luchamos una batalla dentro de nosotros todos los días. Luchamos batallas en nuestros hogares todos los días. Estamos librando batallas con quienes nos rodean respecto a qué dirección tomar, qué decisión tomar. Las decisiones también están librando esas batallas. No solo los individuos, sino también las naciones que no cumplen. Quedan excluidas del comercio mundial y de las relaciones diplomáticas. Y deben cumplir. Los presidentes que no cumplen son asesinados. Miren lo que pasó cuando llegó el COVID. Presidentes que no cumplieron con la vacuna contra el COVID-19. En África, varios presidentes. En Haití. En Haití, el presidente fue asesinado por un grupo especial de colombianos. Colombianos supuestamente criminales. Pero luego estuve hablando con un instructor de vuelo hace unos meses en Bolivia y me dijo que uno de sus estudiantes de vuelo en el pasado
ingresó a la fuerza policial en Colombia y se sorprendió cuando le mostraron las caras de esos criminales de Colombia para descubrir que su estudiante era uno de los que asesinaron al presidente. Entonces, no solo fueron criminales, fueron la fuerza del gobierno, es decir, la fuerza policial es las que estuvieron involucradas en eso y en el asesinato del presidente. Y ahora tienen un primer ministro adventista dirigiendo el país. Y a los pocos días de asumir el cargo, yo lo conozco personalmente, se permitió el ingreso de 400,000 vacunas al país para poder cumplir con el nuevo orden mundial. Entonces, es triste que los adventistas tiendan a obedecer, pero estoy feliz por mis hermanos y hermanas protestantes que se pusieron de pie y estuvieron dispuestos a arriesgarse e ir a prisión en lugar de obedecer. Por lo que es del César, que el César se encargue de lo que es de César, y lo que es de Dios, que Dios se encargue. Y la administración adventista optaron por ir detrás del César. Y es muy triste que hagamos eso, pero mi padre, antes de fallecer, me dijo que nosotros, los adventistas del séptimo día, recibimos aproximadamente el doble del dinero del gobierno de los Estados Unidos que lo que recibimos del diezmo a nivel mundial. Entonces, el que tiene la regla de oro, el que posee el oro, o te da el oro, establece las reglas. Entonces, si los miembros en todo el mundo deciden nunca más pagar el diezmo a la iglesia seguirá funcionando con dinero del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pero eso no durará para siempre. Porque una vez que eres esclavo de algo, aprietan el nudo y luego te hacen obedecer. Así que todos estamos obligados, las iglesias están obligadas a cumplir y los gobiernos están obligados a cumplir. Y los individuos muy pronto sentirán individualmente las consecuencias de no obedecer las órdenes de arriba. Ese es principalmente un tiempo de guerra espiritual. La guerra civil física aún no ha estallado en este país, pero está por llegar. Y aquellos que desean la salvación deben estar dispuestos a cooperar con Dios. Creemos que hay un grupo de personas que seguirán al Cordero donde quiera que vaya. Pero tenemos que reconocer que ese no es el futuro. Tenemos que empezar ahora. Si vamos a seguir al Cordero, en el futuro será mejor que aprendamos a seguirlo ahora. Mira, hay una frase en español que dice, y eso significa que cuando el capitán da una orden, un marinero no tiene autoridad para contraordenarla. Esto significa que cuando el general divino da una orden, ¿quién se atreve a contradecir la orden divina del general divino? Pero muchas veces pensamos que bien, lo dijo la administración de la iglesia, sí, pero el general no dijo eso. Y donde el general divino da una orden, el humano no se puede atrever a interferir con esa orden divina. Y si aceptamos la autoridad humana sobre la autoridad divina, es por eso que Pedro dijo que debemos obedecer ¿qué? A Dios antes que a los hombres. Y nos enfrentamos a esas cosas hoy. Solo una pequeña tormenta ligera, no una gran tormenta. No te ejecutan, no te martirizan, todavía no te queman en la hoguera. Pero si no puedes mantenerte en pie con un poco de viento, ¿cómo vas a mantenerte cuando venga la tormenta? Hay un poema que dice, algunos barcos navegan hacia el este y otros hacia el oeste, con el mismo viento que sopla. No es el viento, sino la dirección de las velas lo que determina a dónde ir. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu vela? El viento está ahí, pero ¿hacia dónde has puesto tu vela? Porque si vas con el vendaval y le das la espalda al viento, irás a donde el viento sople. Pero si orientas tu vela, podrás navegar en la dirección correcta sin importar hacia dónde sople el viento. Poema muy cierto. Jesús está hoy en el lugar santísimo. Sabemos que entró allí en el 1844, el 22 de octubre, y está purificando el santuario. ¿Pero cuál santuario? Me gustaría proponerle, sí, pero ese santuario es donde está el pecado, ¿sí? En el santuario celestial se registran nuestros pecados perdonados y también los que no son perdonados, pero no es allí donde está el pecado está aquí abajo. Así que cuando Él está purificando el santuario, Él está purificando este santuario.
Y si no cooperamos con Él, nuestros santuarios quedarán impuros. Ellos todavía permanecerán en el pecado. Y entonces Dios está preparando este vaso terrenal y limpiándolo para que Él pueda tener control total de la generación final. Algunos teólogos hablan en detrimento de la teología de la última generación. Bueno, deben ser bastante ignorantes, que antes de que Jesús venga habrá una última generación que reflejará perfectamente el carácter de Dios. Y si se refieren a ellos sarcásticamente y afirman que no existe, bueno, sabemos que van a estar pecando incluso después del cierre del tiempo de gracia, porque Dios va a tener un pueblo purificado que participará con nuestro sumo sacerdote en el proceso de purificación. Y en esto los que participen recibirán el sello de Dios antes del cierre del tiempo de la gracia. Y odiaría estar entre aquellos que están pecando después del cierre del tiempo de la gracia, porque las últimas plagas caerán sobre ellos. Y la ira de Dios se derramará sobre aquellos que rechacen su oferta, porque es gratis, ya sabes, no tiene nada que pagar, nada, simplemente hay que aceptarlo y cooperar. El otro día apareció algo en mi computadora y era sobre los Juegos Olímpicos. Se trataba de las mejores mujeres y los mejores hombres haciendo récords mundiales y simplemente surgieron cosas y pensé, oh, veamos a estos corredores. Y fue increíble ver lo rápido que pueden correr las mujeres y los hombres. Y hicieron récords mundiales y siguen rompiendo récords. Quiero decir, durante cientos de años y miles de años siguen batiendo récords. No entiendo cómo pueden seguir batiendo récords. ¿Estamos yendo más rápido o qué está pasando? De alguna manera lo somos, pero habrá una última generación que romperá un récord. Y ese récord es la obediencia perfecta a Cristo y a través de la sumisión perfecta a Cristo. Esto será un récord mundial. Sabemos que Enoc lo hizo. Sabemos que Elías lo hizo. Pero nunca se ha sabido de una generación que lo haya hecho y Dios va a tener miles. 144,000 de ellos que van a ser los perfectos del Cordero donde quiera que Él vaya. Porque está a punto de derramarse su Espíritu Santo sobre aquellos que están listos. Él va a empoderar a su pueblo con un poder que nunca antes se ha visto. Ahora, cuando su poder llegue, cuando caiga sobre su pueblo, ellos no van a ser ignorantes de lo que está sucediendo, estarán esperándolo y preparados para ello. Hay un proceso de preparación entonces. Cuando me refería a los atletas olímpicos, puedo decirles que hubo mucha preparación. ¿Estarían de acuerdo? Años y años de su juventud preparándose para ese día. E incluso aquellos que no ganaron, se prepararon e hicieron lo mejor que pudieron. Pero no todos nosotros podemos correr y ganar la medalla de oro. Pero en la guerra espiritual que vamos a librar, la carrera que estamos corriendo, todos pueden ganar el oro. Todos ganarán el oro cuando estén sellados. ¿Y te puedes imaginar esa corona puesta sobre tu cabeza? ¿Qué significa que has sido victorioso y que esa corona tiene oro en ella? Todos los que lo logren en el cielo tendrán una corona de oro. Todos ganarán el oro. No hay medallista de plata y bronce en el cielo. Todos serán medallistas de oro. Y Dios nos está preparando ahora mismo para ese momento y tenemos que cooperar en esa preparación. ¿Hay atletas en los Juegos Olímpicos que no cooperan con sus entrenadores? Cuando un entrenador les dice que se van a levantar y correr 10 millas antes de las 8, eso es lo que ellos hacen. Y luego vas a comer esto, te lo vas a comer, va a beber esto, vas a comer esto. No quiero. ¿Cuánto tiempo duraría eso? Ni siquiera llega a los Juegos Olímpicos. Tienes que cooperar con tu entrenador. Bueno, tenemos un entrenador en el lugar santísimo que nos dice, comerán esto, comerán aquello. Se pondrán aquellos en forma física y espiritualmente. Los mantendré saludables, les daremos un mensaje de salud. Serán la élite en la guerra espiritual. Fuerzas especiales de Dios. Y así.
Dios está entrenando una fuerza especial hoy. La lluvia tardía tiene varias implicaciones. La lluvia tardía no es solo empoderamiento. Veamos ahora la lluvia temprana. Cuando cayó la lluvia temprana, Jesús estaba ¿dónde? En Pentecostés. ¿Dónde estaba Jesús? Él fue al cielo. ¿Cuántos días antes? ¿Cuántos días hubo en el cielo antes de la lluvia temprana? Él estuvo 40 días en la tierra y 10 días en el cielo. 50 días después de su muerte. ¿Ok? Así que estuvo 40 días y luego 10 días después los discípulos se estaban preparando y luego cayó el Pentecostés. Ok, ¿qué sucedió en el cielo cuando fueron ungidos con el Espíritu Santo en la lluvia temprana? ¿Estaba sucediendo algo en el cielo o simplemente fue un derramamiento de poder? Algo pasó en el cielo. Jesús fue ungido como nuestro sumo sacerdote, como la barba de Aarón, como fue ungido para ser sumo sacerdote, como el aceite vino y cayó de su barba. Así que cuando Jesús fue ungido para ser nuestro sumo sacerdote, lo mismo sucedió en la tierra, recibimos poder. Ahora, algo está por suceder en el cielo. Y cuando suceda, recibiremos la lluvia tardía. ¿Sabes qué? Jesús será ungido como Rey de Reyes. Ahora, cuando el pequeño David fue ungido por Samuel, déjame preguntarte. Mientras David cooperaba con Dios en su plan, ¿estaba garantizado que David sería un rey algún día? ¿Estaría de acuerdo con eso? Ok, entonces cuando Dios unge a alguien, eso significa que va a suceder. Quiero decir, puedes elegir no cooperar, pero sabemos que Jesús siempre va a cooperar con su Padre. Bueno, entonces cuando Jesús es ungido Rey de Reyes, ¿es eso una garantía de que algún día será coronado Rey de Reyes? Ok, Satanás lo sabe. Y él sabe que si Jesús no es ungido Rey de Reyes, no puede ser coronado. Primero tiene que ser ungido. Entonces, ¿cómo puedo prevenir? Satanás dice, ¿cómo puedo impedir que Jesús sea coronado Rey de Reyes? Bueno, ¿sabes? Primero tiene que tener una novia. Él necesita tener un pueblo que reivindique el carácter de Dios. Y habrá un pueblo que vindicará el carácter de Dios y lo limpiará de todos los cargos. Ahora, imaginemos algunos de nosotros. ¿Hay algún abogado aquí hoy? ¿Alguien que estudie Derecho? No. Ok, pero todos sabemos cómo funciona bastante bien el sistema legal. Si no lo has visto en la televisión, entonces has oído hablar de ello, pero lo has visto en las noticias. Ambos abogados deben defender el caso. El de la acusación y el de la defensa argumentan el caso y todos ponen sus pruebas sobre la mesa para poder demostrar su punto. ¿Ok? Entonces tenemos acusaciones contra el Rey del Universo. Su ley es injusta y no se puede cumplir. Eso es lo que dice Satanás. Y Satanás dice, por eso fracasó, porque es imposible cumplir la ley de Dios. Hombre, no sé por qué tengo esto así. Tengo que apretarlo. Ok, lo intentaremos. Quizás tengo dos grandes orejas de elefante. No sé. Entonces, tenemos estos cargos contra el gobierno de Dios. Ahora, Dios podría decir, eso no es verdad, es falso, y ejecuta al acusador. Digamos, déjame imaginar que mi esposa, la tía Becky, viene y te dice, sé que mi esposo predica muy bien y dice muchas cosas, pero en realidad eso no es real. En realidad, esa no es la vida que él vive y no es la verdad que él dice. Bueno, imaginémonos eso. Tú dirás, hombre, ella lo conoce mejor que nadie más. Y usted tendría dudas sobre si estoy siendo transparente o no, especialmente si mi esposa me acusa. Y entonces dirás, tío David, ¿qué está diciendo? No sé si es verdad lo que está diciendo. Y yo le digo, no te preocupes por lo que dijo mi esposa, por lo encargo de mi esposa. Y Becky desaparece y nadie sabe dónde está. Eso solucionaría el problema, ¿ok? Ahora tú dirás, ¿qué más es el tío David? ¿Qué le hizo a Becky? Así que si Dios hubiera hecho desaparecer a Satanás, ¿todos los santos ángeles celestiales habrían quedado satisfechos? No.
Habrían dicho, tal vez las acusaciones eran ciertas. Entonces Dios no puede defenderse. Él necesita que alguien más sea su defensa. Ahora, si todos mis hijos vinieron aquí, los 5, y dijeran, por favor, perdona a nuestra madre. Sabes, nuestro padre es realmente transparente, él predica la verdad, pero nuestra madre a veces no piensa con claridad. Y dirías, oh, al menos, pero no puedo defenderme, pero mis hijos me están defendiendo. Pero yo no me puedo defender, no puedo argumentar, porque dirán que no es cierto lo que digo. Pero aún así estaría convencido de que podría ser cierto. Alguien más tiene que hacerlo. Y así somos la defensa de Dios. Él tiene que producir un pueblo que demuestre que Satanás está equivocado. Y mientras Dios tenga un pueblo que pueda demostrar que Satanás está mintiendo, los cargos podrían ser absueltos. Y si Dios no tiene un pueblo, los cargos no pueden ser limpiados. Y tú dices, oh, Jesús puede venir de todos modos. No. Este es... Lo siento. Ok. Y puede que necesite un poco de ayuda con esto. Pero se me sigue cayendo. Quizás puedas venir. Quítatelo. ¿Que me lo quite? Ok. Ok, me lo voy a quitar. Está bien, puedo hacerlo aquí, está bien. Gracias, muchas gracias, Wendley. Ok. Entonces, lo que tenemos a Dios construyendo su evidencia, y antes de que pueda cerrar una gran controversia, antes de que Satanás pueda ser atado por 1000 años y luego ejecutar a Satanás después de presentar la evidencia al universo, para que Satanás esté dispuesto a arrodillarse ante el universo y confesar que Dios es justo. Satanás no se arrodillará y confesará que Dios es justo a menos que la evidencia esté fuera de toda duda. De lo contrario diría, aún tengo cargos pendientes que usted nunca respondió. Satanás no se rendirá tan fácilmente. No puedes decir que ese es el caso a menos que pueda probarlo. Por lo tanto, Dios va a mostrar que estos son los 144,000, ya sea literal o simbólico. Pienso que probablemente sea literal, pero debémoslo así. Son miles de personas las que pueden demostrar que Satanás está equivocado. Eran pecadores, todos pecaron, y aún así eligieron entregarse a Dios y ser totalmente poseídos y controlados por Dios, y han obtenido la victoria sobre el pecado. E incluso durante el tiempo de angustia de Jacob, ellos se negaron a pecar. Ellos tiemblan, saben que son débiles, saben lo débiles que han sido en el pasado, pero eligen seguir confiando en Dios a pesar de la agonía que están pasando. Y Satanás no puede lograr que elijan quebrantar la ley de Dios, y al final Satanás, sus acusaciones resultan falsas. Así que Dios tiene que producir un pueblo, y hasta que la obra de Jesús en el lugar santísimo esté completa y limpie nuestro santuario del corazón de todo pecado, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y es un proceso de 2 pasos. Nosotros confesamos y Él perdona. Pero entonces Dios tiene que deshacerse de todo el pecado en absoluto y limpiarnos de cuánta injusticia, de toda injusticia. Así que ese proceso tiene que ser completo. Y cuando Jesús tenga el pueblo preparado, alegraos cielos y tierra, porque la esposa se ha preparado. En este momento todavía no estamos del todo preparados, porque Jesús se va a casar con una novia que no tiene ni una sola arruga. Y si vas a tener una novia que esté libre de arruga, ¿cuántos de ustedes, hombres aquí, ya que soy esposo, permítanme consultar con los esposos aquí, ¿cuántos de ustedes se habrían casado con su esposa si supieran que ella todavía está enamorada de otra persona? ¿Alguien diría que se casaría con su esposa si estuviera enamorada de otro? Ninguno. ¿Crees que Jesús se va a casar con su novia si la novia sigue enamorada del mundo? No. Entonces, no puede casarse. La boda no puede celebrarse hasta que la novia esté lista. Y si Satanás puede impedir que la novia se prepare, entonces puede ganar su argumento. Dice, bueno, Satanás no puede ganar, verdadero, pero sí puede evitar que Dios presente la evidencia y le quede un argumento. Eso es lo que él quiere. Entonces podrá pararse frente al universo y decir, no has demostrado que estoy equivocado. Así que Dios tiene que producir una novia que no tenga mancha ni arruga. Y entre nuestros teólogos muchos dicen
que la última generación en la que estarán habrá mancha y pecado. No están planeando ser parte de esa novia entonces. Solo aquellos que entienden el gran conflicto y están dispuestos a cooperar con nuestro sumo sacerdote podrán estar entre ese grupo. Ok, así que Jesús fue al cielo, fue ungido como sumo sacerdote, el Espíritu Santo cayó. ¿Adivina qué? Cuando caiga la lluvia tardía, Jesús será la novia estará lista. Dios Padre reconocerá ese acontecimiento. Será ungido Rey de Reyes. Y en ese día caerá la lluvia tardía. Porque todo lo relacionado en la tierra está relacionado con el cielo. Así que es por eso que nos estamos quedando sin tiempo. A Dios se le está acabando el tiempo. Apocalipsis 12:12. Satanás ha descendido a esta tierra con gran ira porque él sabe que su tiempo es corto. ¿Cómo sabe eso? Oh, pero muchos de nuestros teólogos dicen que no hay forma de saberlo. Podría pasar mucho tiempo todavía. Podrían pasar cientos de años. Estaba sentado en Barbados, en la plataforma. Conmigo estaba el presidente de división y un director del departamento de la conferencia general. Y todos íbamos a predicar en nuestros diferentes momentos. Y esa tarde el director del departamento de la conferencia general se puso de pie para predicar y dijo que podrían pasar miles de años antes de que Jesús regrese. Eso es lo que él dijo. Luego regresé y fui a Georgia y el pastor allí predicó lo mismo. ¿De dónde viene eso? Debe venir de arriba, porque si los de arriba lo dicen, entonces puedes citarlo y puedes citarlo tú también. Entonces alguien de alto nivel dentro de la administración había declarado que podrían pasar miles de años antes de que Jesús viniera y todos se sentirían cómodos para predicar el mismo sermón. ¿Es eso cierto? No sé si entienden los tiempos. Es imposible. Bueno, ¿qué tal si te digo que podrían pasar otros 100 años? ¿Necesita tener alguna evidencia para decir que no? Es cierto que no sabemos el día ni la hora, no sabemos el año todavía, pero sabemos bastante bien que estamos muy cerca, incluso a las puertas. Y eso no significa que son 100 años. Jesús dijo que cuando vean todas estas cosas, saben que está cerca y a las puertas. Pero aún necesitamos evaluar y saber más que eso. ¿Sabías que los sabios entenderán, pero los malvados no entenderán? Entonces, si a veces no lo entiendes, puede que estés entre aquellos que empiezan con la letra M, pero yo no soy malvado. Dirás, sí, pero tú no entiendes esto y estarás con los malvados. Los sabios entenderán. No lo sabemos. Algún día Dios anunciará el día y la hora. Amós 3:7 dice, el Señor no hace nada sin revelarlo primero a sus siervos los profetas. ¿Cuánto hace? Nada. Ok, entonces, ¿cuántos años le dio Dios al movimiento adventista para predicar la apertura del juicio investigador? De 1833 a 1844. ¿Cuántos años? 11 años. Así que durante 11 años, el mensaje resonó en toda la tierra. Ellos pensaron que Jesús vendría, pero hicieron entender a todos la fecha. Y entonces entendieron lo que había sucedido. No era que Jesús venía, fue el inicio del juicio investigador. Ok, 11 años predicando al mundo que algo está por suceder, y sin embargo nosotros los adventistas decimos que en el juicio de los vivos no podemos saber nada. Y luego cuando llegue el fin del tiempo de gracia ya no podemos saber nada. El fin de los tiempos tampoco sabemos nada. ¿Sabes qué? El Señor Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos. Él reveló el comienzo. Él nos informará sobre el final. Él no nos va a dejar entrar con los ojos vendados. Lo único que usted no sabrá es cuando surja su nombre. No sabrá que se tomará la decisión final y la iglesia continuará tal como la iglesia judía continuó con sus servicios. Simplemente ejecutaron al Mesías y siguieron yendo a la iglesia y haciendo la misma cosa una y otra vez. La misma cosa pasará de nuevo. Nuestra sentencia irrevocable será dictada y nosotros seguiremos yendo a la iglesia y poniendo nuestros diezmos y ofrendas en un plato. Eso no lo sabremos, pero los grandes acontecimientos que Dios hace lo entenderemos. Así que retrocedamos nuevamente, rebobinemos.
Cuando llegó la primera lluvia temprana, Jesús fue ungido como nuestro sumo sacerdote y comenzó sus deberes sacerdotales durante aproximadamente 1844 años, bueno, en pocos menos de 1800. Y luego, porque llegamos a eso, fue el año 31, ¿verdad? Cuando sucedió, entonces resta eso. Pero de todos modos, Jesús cumplió con sus deberes y luego entró al lugar santísimo y preparando a un pueblo, y ahora estamos llegando al fin. Voy a leerles algunas citas aquí que dicen que estamos llegando al último sprint hacia la última meta. No es mucho tiempo. Puedes medirlos en pocos años o puedes decir algunos meses. A menos que algo nos pase a todos los que estamos aquí, no habrá nadie aquí con edad suficiente que no pueda estar cuando Jesús venga. Quiero decir, podríamos fallecer hoy, no lo sabemos. Yo estaba en Barbados, en la iglesia, y la señora se levantó para la escuela sabática, dio la bienvenida a todos, bajó y allí cayó muerta. Eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. No conocemos el tiempo, este podría ser el último día juntos, pero a menos que algo suceda, ninguno de nosotros que estamos aquí tiene motivo para creer que no estaremos vivos cuando Jesús venga. Eso es emocionante. Ahora, Dios podrá ver que mejor que descansemos, si eso es posible, pero no que seamos demasiado viejos. Entonces, no importa cuál sea tu edad, puedes tener 80 años o más, todavía no tendrás 110 años cuando Jesús venga. Entonces, veámoslo, sabremos que estamos muy cerca, incluso a las puertas. Entonces, Apocalipsis 12:12 dice que Satanás ha descendido con gran furia, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe algo que muchos de nosotros no sabemos. Él sabe cuán corto es su tiempo. ¿Y saben por qué él lo sabe? ¿Acaso Dios le dio una revelación especial? Gabriel vio y le reveló a Satanás lo corto que es su tiempo. ¿Crees que eso fue lo que pasó? No. Él simplemente leyó las mismas profecías que nosotros leemos y lo entendió. Y él conoce muy bien a Dios y él sabe cómo trabaja Dios. Entonces Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pero eso significa que el tiempo de Dios es corto. Significa que nuestro tiempo es corto porque tenemos el mismo tiempo. Dios tiene solo un tiempo corto para preparar a su pueblo. Y el pueblo de Dios tiene poco tiempo para permitir que Dios los prepare. Y veremos qué tan corto es esto. Muy pronto tendremos una idea. Así que, ahora, Satanás estaba allí en el jardín del Edén, cuando tentó a Eva y a Adán. Y ambos cayeron. Así que él sabe contar. Tan pronto como el pecado entró al mundo, comenzó el gran reloj. Antes del pecado, ¿existía el factor tiempo? Era solo un ciclo semanal, pero se suponía que duraría toda la eternidad sin interrupciones, ¿verdad? Ese era el plan. Pero cuando Satanás tentó a Adán y a Eva y lo puso a pecar, un reloj empezó a correr. Y luego el tiempo empezó a agotarse. Bueno, el tiempo pasó. Satanás no se dio cuenta, no sabía cuánto tiempo, pensaba que le tomaría, creía que había conquistado para siempre, pero él pensó que había causado que este mundo sería su fin. Él realmente estaba glorificándose, pero entonces la promesa en Génesis 3:15 le molestó. ¿Sabes? Él dijo, bueno, parece como si finalmente Jesús fuera a aplastar la cabeza de la serpiente. Y él no sabía lo que eso significaba, pero seguía observando y leyendo las profecías. Y luego, cada vez que las profecías, los profetas obtenían más información, la digería cuidadosamente y luego comenzó a comprender que el Mesías tenía un tiempo señalado para su venida. Y no estaba seguro, pero a medida que leía las profecías de Daniel, entonces empezó a estar seguro. Y supo contar, pero los dirigentes judíos no sabían nada. Ellos estaban entre los que tenían la letra W de los malvados, la M. No estaban interesados en el Mesías, tenían todo lo necesario. Cuando Herodes les preguntó dónde iban a ser el Mesías, el nuevo rey de ellos sabían exactamente dónde. Tenían todas las profecías de Daniel, sabían exactamente cuándo podría suceder. Pero ellos no estaban interesados, tenían la política en su mente. Y la mayoría de los problemas en una iglesia hoy en día es que tienen la política. No se trata de la verdad. Si predicas la verdad, es por culpa de la política. Que la mayoría de las personas no son excomulgadas por apostasía. Hay una razón para disociar a alguien. Y si alguien apóstata ya no quiere vivir la verdad, es apropiado tener disciplina. Pero la mayoría de la gente hoy en día, solo en México, en el estado de Chiapas,
Más de 4.000 personas fueron desfraternizadas sin tener nada que ver con la apostasía. Simplemente fueron a escuchar al predicador equivocado. Fueron a una reunión no autorizada. Eso es pecado y está mal y serán disciplinados por hacerlo. Dios tratará con dureza a los pastores que traten con dureza a las ovejas. Porque si vas a tratar correcta y justamente, eso es una cosa, pero si vas a desautorizar a personas por razones políticas, entonces eso será castigado por Dios. Y habrá muchos castigos por delante. Ojalá se arrepientan aquellos que lo han hecho. Ok, así que tenemos el reloj corriendo. Y a medida que Satanás veía las cosas cumplidas, leía la profecía, comenzó a comprender el tiempo de los acontecimientos. Así que ahora sabe con bastante claridad cuándo se acabará su tiempo. Y es por eso que hay una agenda en el mundo allí. Se están elaborando agendas. ¿Has oído hablar alguna vez de la Agenda 2030? ¿No lo has hecho? Si hay una agenda política 2030 en la que quieren que toda la raza humana esté bajo control, se eliminarán todas las posesiones humanas, quieren tener el control total del mundo para el 2030. Eso está solo unos pocos años de distancia, ya saben, estamos ahora a finales del 2025, esto ocurrirá dentro de unos años. Pero, ¿por qué fuerzas satánicas querrían tener una agenda 2030? Quieren hacerlo antes de que se acabe el tiempo. Quiero decir, Satanás no hace nada por accidente. ¿Saben? Descubrí algunas reglas del juego. No iba a mencionarlo, pero quiero mencionarlo brevemente. ¿Sabías que Dios hace todas las reglas? Pero Dios vive según esas reglas y Satanás tiene que cumplir esas reglas. Por ejemplo, el Señor Dios no hará nada sin informar primero a sus siervos, los profetas. Y adivina qué, Satanás no puede hacer nada sin anunciarlo. Hace algunos años recibí una llamada de un pastor y me dijo, ¿sabía que Atlanta sería destruida este año? Dije, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Bauticé a una miembro de mi iglesia y ella vivía con un masón de grado 33 y su novio le dijo que este era el año en que Atlanta sería destruida. Y yo dije, ella estaba un poco aterrorizada por eso y yo dije, bueno, a Satanás le gustaría destruir Atlanta. Así que él tiene que anunciarlo, pero no puede hacerlo sin el permiso de Dios. Había un libro, y no recuerdo el nombre del libro, creo que se llamaba Titanica. Yo recuerdo hace mucho tiempo, pero es un libro escrito 10 años antes de que se hundiera el Titanic. Antes de que el Titanic se hundiera, y era idénticamente del mismo tamaño, el mismo escenario, todo ocurrió exactamente igual que en el Titanic. Entonces Satanás publica y él usa los Simpsons para hacer anuncios. Él usa la música rock. Él usa las películas. Yo soy un firme creyente en los descubrimientos de Ron White. Algunas personas no lo son, yo lo conozco. Conozco la familia y sus hijos me llaman tío David. Pero, cuando estaba un día trabajando en el jardín, y luego se me ocurrió que había una película de Indiana Jones llamada En busca de los cazadores del arca perdida. Y se me ocurrió que todas esas películas, las películas mundanas, están hechas por Satanás con un propósito. Y dije, me pregunto cuál es la fecha de los cazadores del arca perdida. Y me pregunto si está relacionado con el descubrimiento del arca de la alianza de Ron White. Y pensé, Satanás no habría hecho esa película después, lo habría hecho antes. Así que lo busqué y no lo creerías. Tan solo unos meses antes del descubrimiento por Ron White del Arca de la Alianza, se estrenó la película En busca del Arca perdida. ¿Por qué? Para asustar a todos, para que no puedan abrir el arca. Porque si recuerdan, algunos de ustedes que hayan visto esta película, cuando abrieron el arca, un espíritu salió y mató a todos. Indiana Jones decía, no lo toques, no lo miren, no miren adentro. Y todos los que miraron murieron. Entonces se creó un miedo. Imagínense si Dios trae el arca de la alianza al descubrimiento del mundo. Y todos dicen, escóndala, no miren dentro. No miren dentro. Entonces, ¿cuándo se revelarán los 10 mandamientos si nadie mira adentro?
Entonces, ¿qué le dijo el ángel a Ron White? Los ángeles levantaron el arca, le dijeron a Ron White que sacara las 2 tablas y la colocara y se las diera al ángel, y el ángel las colocó sobre la mesa de piedra y le dijo que lo grabara todo en el video. Sacó el video y lo colocó justo al lado de los 10 mandamientos. Algún día, cuando Dios revele el arca, los 10 mandamientos ya no estarán dentro del arca, estarán sentados en la mesa de piedra, y se publicará el video que muestra que esos 10 mandamientos salieron del arca, porque nadie va a abrir el arca, por causa de los saqueadores del arca perdida. Estarán demasiado asustados. Así que, todo lo que Satanás hace, él tiene que anunciarlo, él tiene que preparar al mundo, y sus métodos favoritos son las películas, la música, los medios de comunicación, los libros y los dibujos animados. Y anuncios de sociedades secretas. Así que, las reglas del juego es que Satanás no puede hacer nada sin anunciarlo. Pero eso no significa que no pueda hacerlo, porque tiene que anunciarlo, pueda o no. Él anuncia sus intenciones y Dios le da permiso. Ok, ahora, permítame leerles aquí un llamado a mantenerse al margen, página 6. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios tomar la naturaleza del hombre, incluso cuando Adán estaba en su inocencia en el Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4000 años de pecado. Entonces, ¿cuál es el periodo de tiempo en que vino el Mesías? ¿Desde la creación o desde el pecado en la tierra? ¿Qué dice ahí? 4000 años de pecado. Así que por 4000 años aproximadamente, no decía meses, no dice días, se habla de unos 4000 años. La confrontación, página 32, Cristo en el desierto de la tentación se puso en el lugar de Adán para soportar la prueba que él no pudo soportar. Aquí Cristo venció en favor de los pecadores 4000 años después de que Adán le dio la espalda a su hogar. Alrededor de 4000 años, el Mesías estaba en el desierto de la tentación. Cristo en el santuario, página 85, en el año 31 después de Cristo. 3 años y medio después de su bautismo, el Señor fue crucificado. El gran sacrificio ofrecido en el Calvario puso fin al sistema de ofrendas que durante 4000 años había señalado al Cordero de Dios. Así que tenemos la referencia de 4000 años en la tentación al comienzo de su ministerio, y tenemos la referencia de 4000 años al final de su ministerio, justo antes de su sacrificio. Entonces, no estamos tratando de señalar un año en particular. Dios no tenía intención de señalar un año en particular. Él tenía intenciones de establecer un periodo. En algún momento de ese periodo de 3 años y medio del ministerio de Jesús, fueron 4000 años. Nunca nos ha dicho cuál es. Pero no estamos hablando de 5000 años, no estamos hablando de 4500 años, estamos hablando de 4000 años. Ahora, son matemáticas básicas. La mayoría de nosotros hemos pasado a la escuela primaria, ¿verdad? ¿Cuánto es 4000 más 2000? 6000 años. Ok. ¿Y en qué años estamos ahora? Jesús murió en el año... No, Jesús estuvo en el desierto siendo tentado en el año 27. Y así, 2000 más 27. 2027. ¿Cuándo murió? En el año 31. 2031. Así que en algún momento entre el 2027 y 2031 es la finalización más probable del periodo de los 6000 años. ¿Sabemos qué año? No. ¿Sabemos que está cerca? Claro que sí. ¿Estamos hablando de 100 años? No. Ahora, J.N. Andrews, el pastor J.N. Andrews, fue el pastor adventista más brillante que jamás haya existido. Él memorizó toda la Biblia. Él podía repetir palabra por palabra del Nuevo Testamento y dijo, probablemente puedo reproducir palabra por palabra el Antiguo Testamento. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que pudiera hacer eso? Nunca he conocido a nadie. Conocí a un hermano en Rumania. Él cumplió 80 años y para su 80 cumpleaños, él memorizó Proverbios. Y me dijo simplemente, abre Proverbios.
y me entregó una Biblia y abrí Proverbios. Dijo, simplemente dime cualquier capítulo, cualquier versículo. Entonces abrí Proverbios y le dije el capítulo 6, versículo 10. Y él me lo dijo. Pensé que no podía hacer eso. Quizás lo memorice, pero no puedo recordar todos los versículos. Pero él lo hizo varias veces. Y me dijo exactamente dónde estaba y lo repitió de memoria. Bueno, al menos conocí a una persona que podía memorizar un capítulo. Me refiero a un libro de la Biblia. He memorizado varios capítulos a lo largo de los años y son una gran bendición, pero nunca he memorizado un libro completo y nunca he memorizado todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. El pastor J.N. Andrews, él predicó, enseñó y creyó en la gran semana del tiempo. Él dijo, la primera semana de la creación es un ejemplo de lo que será la gran semana del tiempo. 6 días en la tierra, separados para el hombre, y 1000 años en el cielo son los mismos 6 días para trabajar y un día separado para Dios. La gran semana del tiempo. Y ayer cuando se puso el sol, ¿qué pasó? El sábado comenzó al atardecer, ¿ok? Ahora, si no hubiera terminado con mi cosecha, ¿podría negociar con Dios para que me diera unas horas más? Quiere decir que no hay negociación. El sábado comenzó al atardecer independientemente de lo que yo estuviera haciendo, ¿es correcto? ¿Qué pasa cuando se cumplan los 6000 años? ¿Puede Satanás o Dios decir, bueno, cambiémoslo un poco más, aún no estamos listos? Cuando se acaben los 6000 años, me gusta la forma como se dice en español, sí o sí. Significa sí o sí. Ayer cuando se puso el sol, sí o sí empezó el sábado. Y refuerza el hecho de que no hay negociación. Y cuando se acaben los 6000 años, sí o sí, iremos al cielo. Ahora, ¿puede Dios acortar el tiempo en justicia? Sí. De hecho, ha intentado hacerlo varias veces. ¿Sabías que en el 1888 se dio el mensaje de cierre? Si la Iglesia Adventista, sus administradores y los miembros hubieran aceptado ese mensaje y el derramamiento del Espíritu Santo, ese mensaje habría llegado a todo el mundo, habríamos ido al cielo hace más de 100 años. Eso es lo que Dios quería. Él no quería la Primera Guerra Mundial, Él no quería la Segunda Guerra Mundial, Él no quería el comunismo. Él conocía todos los horrores de las guerras mundiales. Dios podría haberlo omitido todo. Por lo tanto, la Iglesia Adventista es responsable de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Usted dice, bueno, no directamente, sino indirectamente. Si hubiéramos transmitido el mensaje, no habría habido una Primera Guerra y una Segunda Guerra Mundial. Pero nos negamos. Y separamos al pastor Jones, al pastor Warner y a la hermana White y la enviamos a Australia para separarlos, para que dejaran de predicarle a todo el mundo. Y ahora estamos en el final de los tiempos y Dios hubiera querido tanto evitar todo ese sufrimiento mundial si solo hubiéramos cooperado con Él. Pero ahora se nos acabó el tiempo. O Dios produce un pueblo, o Satanás se queda con un argumento sin respuesta. Y tú no puedes ser encadenado y Él no puede ser destruido. Él nunca se arrodillará ante los tiempos a menos que Dios presente la evidencia. Déjame decirte, Dios producirá la evidencia. En cualquier lugar del mundo al que voy, en más de 100 países, la gente se está preparando hoy. La mayoría no. La mayoría está durmiendo. Un grupo pequeño se está preparando. Estamos aquí hoy porque estamos interesados en prepararnos. Este púlpito está abierto a la verdad presente. La mayoría de los púlpitos en esta área y muchos de ellos no están abiertos a la verdad presente. Es triste. El conflicto de los siglos, página 32, capítulo 32. El gran conflicto entre Cristo y Satanás, que se ha prolongado durante casi 6000 años, está por concluir. Y el maligno redobla sus esfuerzos para derrotar la obra de Cristo y en favor del hombre y para atrapar almas en sus trampas. Mira, ese es el enfoque principal. Si puede evitar que los esfuerzos de Cristo en favor de su pueblo se cumplan, entonces tiene un argumento sobresaliente para jugar una carta de triunfo. Pero adivina qué, él fracasará, porque Dios ha prometido y sabe que lo va a hacer, y Dios sabe que va a tener un pueblo. Ahora,
¿es la garantía de que la mayoría de su gente será de la iglesia adventista? Porque si su pueblo lo rechaza, Dios encontrará otro pueblo. Y ya está levantando otros. Escuché un sermón hace años. Había una WDM, y aquí la estación de radio de Tennessee Temple. Ahora es BBM, que es una de mis estaciones favoritas. Me gusta alimentar mi mente con música espiritual y cosas espirituales. BSMC solía tener eso hace años, ya no lo hacen. Es la experiencia clásica para quienes gustan de las cosas no espirituales. Pero escuché un sermón de un predicador bautista y dijo: Jesús viene pronto. Es hora de dejar todo a un lado, todo amor al mundo. Es hora de prepararse para la segunda venida de Jesús. Y ahí va a un adventista. Dije, este es un sermón adventista. No era un adventista del séptimo día, ni del primer día, pero era un sermón adventista. Necesitamos escuchar más de eso. Solía haber WSMC una hora antes del Sabbat. Ahora cambiamos nuestra programación para las horas sagradas que están por venir, de la tarde a la tarde. Celebrarán su sábado. Y en Southern Missionary College dejamos de lado lo secular y nos enfocamos en lo espiritual durante las 24 horas y cambiamos nuestra programación en reconocimiento a esas horas sagradas. Solía decir eso. Ahora continúa así todo el tiempo. Así que no todos están cooperando con Cristo en esa obra. Estamos en una guerra espiritual. Seres humanos y espirituales entrarán al campo. Maranata, página 167. Las agencias satánicas en forma humana participarán en el último gran conflicto para oponerse a la edificación del reino de Dios. Miren, ese es el mayor temor de Satanás. Y escuchamos anoche que tiene más de un temor, porque uno de sus temores es que, ¿qué dijo el pastor que él mencionó anoche? Satanás tiene un gran temor. ¿Recuerdan cuál era esa cita? ¿Cuál era ese temor que él tenía? Oh, sí. Que alguien revele sus planes para destruir a la humanidad. Aquí tiene otro temor. Su temor es que Dios, que su pueblo, se someta a su control y elimine a todo obstáculo, para que Dios pueda cumplir su obra de perfeccionar a su pueblo. Es por eso que nuestras universidades enseñan que no es posible vencer el pecado. Es por eso que te dicen que no pasó nada en el 1844 en algunas universidades. Eso no está en el lugar santísimo. Seguiremos pecando hasta que Jesús venga. Esas son herejías, son mentiras que vienen directamente del infierno. Y no todas las enseñan. Tenemos buenos pastores, buenos maestros consagrados, pero muchos enseñan lo contrario. Deberían ser disciplinados, expulsados y sus credenciales retiradas inmediatamente, pero nadie hace nada. Pero si predicas la verdad presente, harán algo. Pero si predicas que puedes seguir pecando hasta que Jesús venga, no pasará nada. Esa es la postura oficial en muchas de nuestras universidades. Ahora, eso es lo que Satanás quiere que escuches. Es imposible. Imagínense ir a las Olimpiadas. No puedo ganar, no puede ganar, imposible, no ganaré. Eso es todo lo que hacen. Pero eso es lo que le enseñan a todos nuestros pastores y jóvenes teólogos. No podemos ganar, no podemos obtener la victoria sobre el pecado. Y luego se gradúan, consiguen trabajo y se lo enseñan a los miembros de la iglesia. Una distribución perfecta de mentiras. Lo siento, pero es la verdad. Hay quienes llaman a la verdad por su nombre. Esas son mentiras de Satanás. Dios producirá un pueblo que tendrá la victoria sobre el pecado, que se rendirá y que estará bajo el control total de Dios. Y eso es lo único que le permite a Dios encadenar y destruir a Satanás al final de los tiempos. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a creer, una mentira o la verdad? ¿Vas a participar o no? Con Cristo en el lugar santísimo. Dice, las agencias satánicas tomarán forma humana. Ángeles celestiales también con apariencia humana estarán en el campo de batalla y los dos bandos opuestos continuarán hasta el cierre de la gracia, del último gran capítulo de la historia mundial. Estaba en Bélgica. Estaba predicando y como había muchos españoles y rumanos,
Y claro, en Bélgica hablan francés y flamenco, que en realidad es holandés. Flamenco es solo otro nombre. Dijeron que queríamos aprender los idiomas. En esta esquina de aquí había un hermano rumano. No, el hermano rumano estaba delante conmigo traduciendo al rumano. En esta esquina hablaban flamenco a quienes no entendían, excepto holandés. En esa esquina yo estaba hablando inglés y español. Inglés y español. Decía algo en inglés y en español y predicaba en español. Entonces, rumano, holandés y francés. Estaba predicando y miré hacia su esquina, justo donde están ustedes dos en la segunda fila. Miré hacia abajo y de repente se me heló la sangre. Estoy seguro de que eran demonios. Nunca había visto rostros tan malvados y odiosos en toda mi vida. Dos de ellos estaban sentados allí, mirándome, como si penetraran su mirada. Eran un odio tan intenso que casi olvidé mi sermón. Y lo miré, y finalmente aparté la vista y seguí predicando en español, inglés, español, rumano, francés y flamenco. Salimos y predicamos durante 1 hora y media. Y luego, al salir, no los volví a ver. No sé qué les pasó, pero seguro que no vinieron. No me estrecharon la mano ni pasaron de largo, pero no sé qué les pasó. Pero cuando vi a esas dos personas, pensé, agentes celestiales, agentes satánicos, guías humanos entrarán en acción. Es maravilloso estar con ángeles a tu lado. Ahora, esos son tiempos de miedo. La semana pasada estuve predicando en Guyana y prediqué sobre el miedo. Y la razón por la que prediqué sobre el miedo, ¿cuánto tiempo tengo? ¿10 minutos? ¿5 minutos? Ok. Bueno, es porque en Guyana, en las zonas indígenas, existe un gran temor a los Kanat. Los Kanat son seres humanos que, mediante el poder satánico, toman la forma de un gato salvaje o una bestia salvaje y matan gente. Así que cuando encuentras a alguien asesinado por una bestia salvaje, casi siempre dicen que un Kanat lo mató. Y lo hacen. Efectivamente toman esa forma. Por eso la gente tiene miedo constante de caminar sola por el bosque. Siempre quieren ir con alguien. Porque, ¿qué pasa si un Kanat me ataca? Pero hace más de 100 años que el mensaje del adventismo se ha extendido en esa parte del país. Dios envió un ángel al jefe y le dijo cómo vestirse, cómo comer, qué día guardar. Le enseñó cánticos y le dijo que un hombre blanco con un libro negro vendría a enseñarle más. Y llegó el anciano David, presidente de la misión de Colombia Británica, de Guyana Británica en aquellos días. Un pastor británico llegó, se quedó allí, le enseñó. Tardó 6 semanas viajando río arriba para llegar allí. Reconocieron al hombre blanco con un libro negro y reconocieron los cánticos. Descubrió qué día guardar, cómo pagar el diezmo, ya sabían vestirse, no comer cerdo, y él dio su vida allí. Dicen que lo mataron. Conocí a una señora en Venezuela, al otro lado de la frontera. Él también fue a Venezuela y muchos indígenas se bautizaron allí. Y conocí a una señora, mi esposa y yo, tenía 107 años. Ella dijo que el anciano David les enseñó a cantar una canción en inglés. Ella nunca supo inglés, pero aprendió una canción en inglés y la cantó con nosotros. ¿Recuerdan qué canción era? Inmediatamente, bueno, solo el hecho de conocer a alguien que conoció al anciano David fue un gran honor. Fuimos a su tumba y levantamos una lápida que casi había desaparecido, pero ahora hay un monumento muy bonito allá, en la base del monte Romina, que divide Brasil y Venezuela y Guyana. En fin, les conté que prediqué el sábado pasado y dije, el mundo está lleno de miedo, pero cuando estás rodeado de la presencia de Dios no hay razón para temer. Dije, me han atacado pandillas, me han asaltado unos ladrones de banco, he sido encarcelado, me han golpeado con palos. Y dije, nunca sentí miedo. Siempre me sentí en la presencia de Dios, aún con una ametralladora en la espalda. Yo decía que yo tenía los ojos cerrados, estaba vendado, esposado, secuestrado y tenía una ametralladora en la espalda, pero sentía la presencia de Dios. ¿No tiene miedo? ¡Wow!
Y entonces dije, Dios promete poner un ángel completamente armado, de pies a cabeza, delante de nosotros y por detrás, a la izquierda y la derecha. Y le pregunté, ¿sabes cuánto mide un ángel? La semana pasada había 500, 600 personas en la iglesia. Es una iglesia grande. Y le dije, un ángel mide aproximadamente 6,5 metros de altura. Era más o menos a la altura de Adán, y los ángeles son un poco más altos. ¿Y quién es más alto que todo? Cristo. Así que nuestro primer Adán caería a los pies del segundo Adán. Y el segundo Adán es el más alto. Y dije, cuando estás rodeado de ángeles de 6,5 metros de alto, ayer había policía y dije, bueno, ¿tienes fuerzas especiales? Sí. Y un policía dijo, sí, tenemos fuerzas especiales. Dije, Dios también tiene fuerzas especiales y no deben tener miedo. Cuando estás rodeado por delante y por detrás, a la izquierda y a la derecha, con ángeles de 6,5 metros de alto, completamente armados. Dije, ¿puede algo hacerte daño? Todos dijeron, no. Y dije, cuando Daniel fue arrojado a los leones, ¿fue Dios más fuerte que los leones? Sí, todos dijeron. Entonces dije, pero hay algo que es más fuerte que Dios. Y todos dijeron, ¿qué sería eso? Todos conocen a los Canab. Dios no es lo suficientemente como para protegerte de un Canab. Todos lo conocen, ¿verdad? Y de repente se dieron cuenta, Dios es más fuerte que cualquier cosa. Pero todos les tenían miedo a los Canab. Les pregunté, ¿por qué deberían tener miedo? Si están rodeados de santos ángeles, ¿por qué tienen que tener miedo de las fuerzas satánicas? Y a menos que tengan pecado en su vida, a menos que beban, vean pornografía, cometan adulterio o vivan con pecado en sus vidas, Satanás tiene acceso a ustedes. Lo que sea que alimenten en su mente. Así que si viven en pecado, deben tenerle miedo a los Canás. Pero si perteneces a Dios, no temas. Pero dices, oh no, pero eres un hombre blanco. Los indios solo atacan a lo indio. Oh, entonces al Dios del hombre blanco es más fuerte que el Dios indio, ¿o es el mismo Dios? Todos dijeron, sí, es el mismo Dios. ¿Deberíamos tener miedo? No. Voy a cerrar con estas palabras de gente famosa. Ese sermón podría continuar, pero tenemos que terminar. Tenemos más por la tarde. Cerraré con personas satánicas. ¿Saben todos quién fue Anton LaVey? El fundador de la iglesia de Satanás. ¿Ok? Él dedicó su vida a Satanás. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Escuchen esto. Se dice que dijo, oh no, ¿qué he hecho? Hay algo muy mal aquí, justo antes de morir. Aleister Crowley, otra persona satánica. El jefe se autodenominó el administrador principal de Satanás. Miren lo que dijo, estoy perplejo. Y algunos lo oyeron decir, Satanás, vete. Justo en su lecho de muerte. Sigmund Freud, el padre de la psiquiatría moderna, de la psicología, ¿qué dijo? Estoy en una tortura, nada tiene sentido. Stephen Hawking, el famoso ateo de nuestros tiempos. Sus últimas palabras publicadas fueron porque no podía hablar, necesitaba una máquina para poder hablar, así que no podía hablar, pero sus últimas palabras publicadas, no hay Dios, nadie dirige el universo. Así que cuando murió, se fue a la nada. No hay esperanza. Ahora escuchen las palabras de cristianos famosos. Muy diferente. Esta mañana estábamos escuchando al tío Charlie. ¿Todos conocen al tío Charlie? La hora bíblica para niños. Fuimos a verlo al templo de Tennessee cuando vino hace 30 años. Escuchen esto. Antes de que el tío Charlie muriera, oigo ángeles cantando. Richard Baxter, mártir, siento dolor, pero tengo paz. M. Moody, Dios está con nosotros. John Wesley, satisfechos, satisfechos. Cuando despierte a tu semejanza. Esperando con ansias la resurrección. David Brainerd, Camino de Brainerd.
Brainerd, famoso misionero entre los indígenas de Tennessee. Había muchos indígenas en aquellos días. Mira lo que dijo David Brainerd: voy a la eternidad, es tan dulce. Adam Jackson, famoso misionero en Birmania: me voy con alegría, como un niño que sale corriendo de la escuela. Esperaba con ansias lo que vendría después. Lady Glenerchit, una misionera, dijo: si esto es morir, es lo más placentero que se puede imaginar. Otro cristiano dijo: soy el hombre más feliz del mundo. No hay nada entre la resurrección y yo. Y había una cosa más que iba a decir. No, supongo que era esa. Cuando llega el momento de rendirnos, si estás consagrado a Cristo, es la paz más grande que jamás tendrás. Conté la historia de cómo pagamos la cadena de televisión. $1.5 millones. Firmé ese documento. Nunca había visto ni $250,000 en mi vida. Pero lo firmé porque Dios siempre había sido fiel y esta oportunidad no llega a nuestras manos muy a menudo. Tomó 18 meses, pero llegó el último día para pagar. O pagas o devuelves la cadena. Y recibí una llamada telefónica de un querido viejo y doctor al que llamo tío Joy. Había sido donante en el pasado, pero no uno grande. Pero llamó y dijo: David, el Señor me dijo que te llamara y te preguntara qué necesitas. Le dije: doctor, mañana vamos a pagar, necesitamos $1.5 millones. Dijo: maravilloso, eso es exactamente lo que tengo, te lo enviaré todo. El tío dio todo lo que tenía. No quería ir a un asilo de ancianos. Su sobrino tuvo que cuidarlo hasta que murió. Pero cuando el tío Joy despierte, habrá millones de personas en el cielo. Cuando eres cristiano, al llegar a la muerte, miras hacia adelante porque ya enviaste tu tesoro. Todo te espera. Pero si te acercas a la muerte, vimos que llegamos a Puerto Rico, mi esposa y yo, vimos un yate enorme, un yate negro. ¿De quién es ese yate? Oh, solía ser de Steve Jobs, de Apple Computer. Acaba de morir y sus hijos se pelean por ese yate, un yate de $250 millones. Entonces, ¿cuánto se llevó Steve Jobs? ¿Cuánto espera tener al otro lado? Nada. Pero el tío Joy envió todo este dinero y todo lo que le espera. Vivamos nuestras vidas sin miedo. Los mejores días están por venir. Dios te bendiga. Amén.